Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Y para que merezcamos conseguir lo que tú nos has prometido, concédenos amar lo que tú nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra. Con la esperanza puesta en la acción reconciliadora de Jesús ante Dios Padre, dejemos la vanagloria y el rechazo a los demás. Por el contrario, supliquemos con humildad y sinceridad, acogiéndonos a la protección y reinado de Dios. Escuchemos. Lectura del libro del Eclesiástico. El Señor es un Dios justo, que no puede ser parcial. No es parcial contra el pobre, escucha las súplicas del oprimido. No desoye los gritos del huérfano o de la viuda cuando repite su queja. Sus penas consiguen su favor y su grito alcanza las nubes. Los gritos del pobre atraviesan las nubes y hasta alcanzar a Dios no descansan. No ceja hasta que Dios le atiende y el juez justo le hace justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. La primera vez que me defendí, todos me abandonaron y nadie me asistió. Que Dios los perdone. Pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Mi alma alaba al Señor. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Mi espíritu se alegra en Dios. Aleluya.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Algunos que teniéndose por justos se sentían seguros de sí mismo y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a revisar una a una las lecturas que la Santa Madre Iglesia nos presenta en este domingo. La primera está tomada del libro del Sirácida, del Eclesiástico. Y a mí me llama la atención porque la primera afirmación de la lectura de hoy: Dios es imparcial. Es decir, Dios es justo. Y llama la atención eso porque valdría la pena preguntar: ¿y por qué es justo? ¿Y cómo sabemos que es justo? Si tú revisas el texto, tú te das cuenta que se afirma claramente que el único verdadero juez es Dios. ¿Y por qué Dios es el único verdadero juez? Porque es el que conoce la profundidad del corazón humano. El que sabe qué hay en tu corazón, el que sabe qué hay en tu ser, el que sabe qué hay en tu alma, es Él. Luego entonces puede juzgar. Y aquí inmediatamente hay un impedimento para nosotros. Porque si puede juzgar aquel que conoce el corazón del hombre, entonces tú y yo no podemos juzgar. Porque nosotros siempre conocemos las apariencias, las mediaciones de los otros, pero no conocemos lo profundo de su corazón. Pero segundo, en un mundo lleno de injusticia, por lo menos el mundo del autor del Eclesiástico, del del Sirácida, está lleno de injusticia. Afortunadamente hoy no tanto, ¿verdad? Afortunadamente ya eso pasó, ¿o no? Hacen caras ustedes de que no. Distintas, las mismas. Oiga, ¿y qué es lo importante? Es imparcial porque juzga en favor del pobre. La imparcialidad de Dios no es neutralidad, porque a veces ser neutral es ser injusto. Voy a poner un ejemplo. Se alborotó don Jaime Vergara y ha conseguido darle palo, puños, patadas, con un palo a su esposa, amarse. Y entonces yo digo, soy neutral. Eso es una injusticia. Porque la justicia ahí y ser justo ahí es decirle al don Jaime, oiga,
No haga eso. No puede hacerlo y meterse y proteger a Marce. Oiga, cuidado. A veces la neutralidad es injusticia. Y Dios no es imparcial porque sea neutral. Dios es imparcial porque está en favor de aquel que nadie defiende. Por eso nuestros obispos en el documento de Puebla dijeron: Dios tiene una preferencia por el pobre. Y claro, es en este sentido. Él es justo porque se pone de parte de aquel que nadie defendería. Que los poderosos tengan quien lo defienda. Eso no es nuevo. Que un poderoso tenga 35.227 abogados. Eso no es nuevo. Tampoco es nuevo que un pobre a veces tenga que ir a la cárcel, a veces tenga que pagar lo que no hizo porque no tiene quien lo defiende. Entonces, uno es juez porque él conoce el corazón de los hombres. Es juez porque él sabe lo que está en el ser humano, en la profundidad del ser humano. Pero dos, es imparcial porque no come de cuentos, de poder, de dinero, sino que defiende al que nadie defendería. Y yo no sé ustedes, pero a mí eso me da paz. Parece que ustedes son muy buenos, ¿no? Tienen una cara de gente buena. Bueno, no todos, pero tienen cara de gente buena, de gente, tú sabes. Entonces ustedes no entenderán, pero yo que soy pecador, yo que soy pobre, yo que a veces no tengo quien me defienda, me siento feliz porque entonces sé que Él es mi defensor. Y yo creo que el texto canta eso. El texto canta que ante las injusticias de los poderosos, Dios acepta la petición de los pobres y sale a defenderlo. Es imparcial porque defiende al que nadie defendería. Y entonces estoy pensando en los anahuín, en los pobres de Yahvé. Eso no aparece ahora, Brandon. Eso es en toda la historia de la salvación. Dios siempre ha estado de parte de aquel que no puede, de aquel que no tiene cómo. Por eso a veces me da miedo cuando nosotros nos ponemos de parte de los poderosos. A mí me da miedo. Por ejemplo, a mí me da miedo que la María de ahora no dice las cosas que decía la María de la Biblia. ¿Te acuerdas qué dice María que hará Dios con los poderosos? ¿Usted se acuerda? En el Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Y dice que derribará a los poderosos y enaltecerá a los humildes. A los ricos los despedirá vacíos y a los pobres los llenará. Date cuenta, está otra vez del lado. ¿De qué lado está María? De los pobres. Y aquí estoy pensando en todos los pobres. En todos los pobres. Estoy pensando en ese listado de los anahuín de Yahvé, que eran las viudas, que eran los lisiados, que eran los rechazados, que eran los enfermos, los niños. Oiga, usted y yo tenemos un Dios que defiende a los pobres. Es decir, la defiende a usted y me defiende a mí. Y bendito sea Él. Alabado y glorificado sea Él. Amén. Amén. Entonces ya saben por qué es juez. ¿Queda claro por qué es juez? ¿Por qué es juez, don Brando? ¿Por qué? A ver, vamos a ver si don Brando aquí ya sabe por qué es juez. ¿Por qué es juez? Por los nervios de la televisión. Se le olvidó. Muy bien, muchacho, muy bien. Dice Brando que es juez porque conoce el corazón de los hombres. Solo aquel que conoce el corazón de los hombres puede juzgar. O sea que Brando puede ser juez. ¿Puede ser Brando juez? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Brando es inteligente. Brando es brillante. Estudia filosofía. ¿Por qué no puede?
Porque no conoce. Es decir, antes de juzgar, recuerde eso, que usted no sabe lo profundo del ser humano. Segundo, es imparcial. ¿Y por qué es imparcial? Porque está a favor de quien no tiene, quien lo defienda. No es neutral. Porque bueno, puse un ejemplo horrible, ¿verdad? Que nunca ha pasado ni va a pasar, pero es un ejemplo. O sea, si alguien agrede a un débil y uno dice, yo soy neutral. No, tú no eres neutral, tú lo que eres es un diferente, tú injusto. Bien, miremos ahora la segunda lectura. La segunda lectura está tomada de Timoteo, es el texto que estamos leyendo de Timoteo. Y si lo hace, me avisa, Marcela. O yo, no hay problema, usted me avisa a mí. Oiga, que a mí me dan miedo los exámenes médicos, pero no esas cosas. Oiga, segundo, estamos leyendo Pablo que le escribe a Timoteo. Y hoy Pablo nos deja primero con una conciencia. La conciencia de que él es un administrador de la vida. Eso me fascina. Muchos de nosotros que nos creemos los dueños de la vida, que creemos que somos los que decidimos todo, que creemos que si no estamos la vida se acaba. No. Nosotros somos administradores de la vida. Y decir que somos administradores de la vida es tener conciencia que un día nos van a llamar a juicio. Un día llegará el dueño de la vida y te dirá, venga, ¿qué hizo? ¿Cómo vivió? Y es lo que Pablo deja claro hoy. Pablo entiende que él no es el dueño de la vida y que un día tendrá que dar cuenta de la vida. Uno no puede perder de vista eso, tú sabes. Vamos a poner un ejemplo. ¿Usted ha visto cómo maneja un carro el que no es dueño del carro? Pam, pum, pam, 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 3 huecos, 4 y randan. ¿Ha visto? Y vuelve el carro. Yo tengo un amigo que a veces le digo, devuélvase, le faltaron 2 huecos. Cogió los 10, faltan 2. El carro no es suyo. Pero cuando el carro es suyo, el tipo ve un hueco, se baja, carga el carro, lo pasa y después sí sigue. Oiga, que eso no te pase en la vida. No conduzcas la vida como si no te fueran a pedir cuenta de ella. Conduce la vida sabiendo que un día Él sabrá cuándo. Él sabrá cuándo nos llamará, nos mirará a los ojos y nos dirá, Javier, ¿cómo viviste? Marce, ¿cómo viviste? Y como Él conoce lo profundo del corazón, no le vas a echar carreta. A Jaime le echas carreta. Es decir, ahí le puedes decir, no, ay, sí, te quiero, ay, te adoro, y al puedes. Porque Él al fin y al cabo no conoce la profundidad del ser humano. Pero cuando estés ante Él, estamos tal cual somos. Y es lo que deja claro el texto, es lo que deja claro Pablo. Pablo lo dice con claridad. Dice Pablo, para mí ha llegado la hora. Y dice la hora del sacrificio. Y se acerca el momento de mi partida. Pero deja constancia Pablo. Y esto quiero yo que cada uno de ustedes y yo mismo lo entendamos como una invitación a vivir. Pablo dice, he luchado bien el combate. Mi pregunta es, si Él te llamara ahora a ti, ni Dios lo quiera, si Él nos llamara ahora, ¿tú podrías decir, he luchado bien el combate? ¿Podrías tú decir, he dado la batalla contra el mal? ¿He dado la batalla de ser tu discípulo? Y sigue diciendo Pablo, he corrido hasta la meta. Cuenta el esfuerzo. Toma ese ejemplo que tanto le gusta a él de los corredores que seguramente estaban ya en los Olímpicos de Grecia, qué sé yo. Y Pablo dice, he corrido hasta la meta.
Demuestra Pablo que es consciente de su batalla, de que es consciente de que se ha esforzado por hacer las cosas bien. Pablo no puede decir, bueno, Señor, tú sabes que hice todo perfecto. Es más, si quieres te juzgo yo a ti. No. Pablo no puede decir eso. Pero Pablo sí dice con claridad, Pablo dice, yo he luchado y he corrido hacia la meta. Mi pregunta es, ¿lo puedes decir tú? Tú puedes decir que te has esforzado por hacer el bien. ¿Te has esforzado por vivir a la manera de Dios? ¿Has luchado contra las tentaciones? ¿Has luchado contra los ataques del mal? Y después dice Pablo una cosa hermosa. Dice Pablo, he perseverado en la fe. Ojalá, Padre Dios, que el día que yo esté frente a ti pueda decir, he perseverado ante la fe. Porque a veces dudo. Lo que pasa es que yo soy pecador, ustedes no. Miren, las muchachas estas no pecan nunca. Se les ve en la cara, miren, son unas santas. Yo no, yo sí, a veces dudo. A veces hay cosas que me estremecen y me hacen pensar, ¿y qué tal que no? ¿Qué tal que no? Hoy la conciencia es clara. Dice Pablo, he perseverado en la fe. Y después dice algo marcado por la confianza, marcado por la entrega, marcado por su relación con Dios. Dice Pablo, ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y que solamente a mí, que no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. O sea, yo leyendo, yo digo, Pablo tenía conciencia de que no era el dueño, pero tenía conciencia de que se esforzaba, ¿verdad? ¿Tú te esfuerzas? ¿Tú puedes decir que te has esforzado? Si él te dijera, ya ven, tú has sido fiel, tú has sido bueno. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Oiga, y sigue diciendo Pablo, buscando una comparación con las experiencias de su vida, buscando una comparación con los momentos en los que él ha sido reo, en los que él ha sido acusado. Dice Pablo, la primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó, todos me abandonaron. Eso no es raro, ¿verdad? Eso no es raro. A uno la gente, por eso a mí no es que me convence, padre, te queremos mucho, yo soy tu club, yo soy la primera en tu club de fans. Deja que ni Dios lo quiera tenga una caída para que veas tú que ¿quién es el barbón? Ni lo conozco, hasta mal me caía. ¿Ah? Oiga, y sigue diciendo Pablo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio proclamara claramente el mensaje de la salvación, y lo oyeron todos los paganos. Conclusión. La vida no es tuya. Te toca dar cuenta de ella. Vive de tal manera que cuando estés frente al juicio de Dios puedas decir, me he esforzado, he luchado y he tratado de hacer las cosas bien. En una palabra, no te acostumbres al pecado. Amén. ¿Vamos claro? La primera afirmación fue, Dios es juez y es un juez imparcial. La segunda afirmación es, la vida no es nuestra, algún día tenemos que dar cuenta de ella y vivimos esforzándonos por vivir a la manera de Dios para que cuando nos toque ese momento podamos decirle al Señor, oye Señor, lo intenté con honestidad y fuerza. Tercera afirmación. Sigue Lucas, sigue Jesús en el Evangelio de Lucas haciendo una catequesis sobre la oración. ¿Se acuerdan el tema del domingo pasado? Fueron a misa el domingo pasado. ¿Se acuerdan el tema? ¿Sí? ¿Cuál era?
¿Qué? ¿Cuál era el tema? ¿Qué le pasó, don? Aquí está conmigo el Mello. ¿Qué le pasó, don Mello? ¿Ah? ¿Hay que ser? Eso. La catequesis del domingo pasado fue la perseverancia. Hay que perseverar en la oración. ¿Te acuerdas que ponía un ejemplo de una viejita que dele a un juez injusto y mala clase? Y nos decía la oración, en la oración hay que ser perseverante, porque no es en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Bien, esa fue la catequesis pasada. Hoy la catequesis toma otro tema, y es la actitud con la cual debo orar. De alguna manera lo que quiere decirnos Lucas en este texto es que para orar hay que tener una actitud. O sea, lo importante no solo es la oración, sino la actitud con la que oro. Y para ello, con una ironía gigante, presenta dos posibles personajes que encarnan dos actitudes distintas. Primero a un fariseo, ¿verdad? ¿Sí es fariseo? Fariseo. ¡Ja! ¿Y ustedes vieron la actitud del fariseo? ¿Cómo definirían la actitud del fariseo? Arrogante. Bueno, orgulloso. En todo, hasta en la postura. Dice el texto que estaba erguido. El texto nos dice estaba erguido. Casi que desafiando a Dios. Pero no solo era orgulloso y prepotente. Yo creo que hay otra característica más de esa actitud. Claro, humilla y desprecia a ¿quiénes? A los otros. Oiga, cuidado, tú no te acercas a la oración como ese fariseo. Tú no puedes acercarte a la oración como quien es el dueño de la verdad. Tú no puedes acercarte a la oración como quien ha cumplido. Y a mí me preocupa, Brandon, porque esta es una característica típica de los fariseos de todas las épocas. Y hoy hay mucho fariseo en la iglesia, en nuestra comunidad. Es más, creo que el neofariseísmo está resurgiendo. Los ataques que yo oigo al Papa Francisco son puro neofariseísmo. Porque siempre el hombre cree que se merece la salvación por cumplir la ley. En el fondo lo que está diciendo el fariseo es: tú me tienes que salvar porque yo me porté bien. En el fondo esa es la tesis de la actitud del fariseo. El fariseo llega donde Dios y le dice: hey, te llegó el más santo, el que lo hizo todo bien. No soy adúltero, ni ladrón, ni chismoso, ni... No. Es más, casi que le dice a Dios: dame gracias que vine a orar contigo. Arrogancia, y es humillante. Pero ¿saben qué? Si nosotros no entendemos que la salvación es un regalo de Dios, si nosotros no entendemos la gracia, nosotros podemos correr el riesgo de ser como ese fariseo, de creernos buenos. Hay mucha gente, mira, a mí me ha pasado, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Bueno, a ustedes no les ha pasado, tal vez al padre Hugo le ha pasado, pero a mí no me ha pasado. A usted no le ha pasado que llega una persona a confesarse y les dice: padre, mire, yo no tengo pecados, yo no rezo, yo no mato, yo no robo, yo no deseo a la mujer del prójimo. A mí a veces me dan ganas de decir, quitarme la estola, dársela y decirle: señora, yo sí tengo pecados, escúchemelos. Porque es que uno, mire lo que les voy a decir, uno puede cumplir la ley y ser mala persona. ¿Este fariseo es buena persona? Yo no creo que este fariseo sea buena persona. ¿Cumple la ley? Hasta ayuna. ¿Cuántas veces por semana ayuna? 2 veces. No exageres. Oye, que sí. No, dijo 2. Dijo que ayunaba 2 veces por semana. Claro. Ayuno 2 veces por semana. ¿Paga el diezmo o no paga el diezmo? Pero aún así no es buen ser humano.
Porque el problema de los cristianos no es vivir según la ley. Cuídense de todos esos que andan con documentos de letra chiquitica, juzgando a ver si cumpliste la ley tal. Porque en esto se trata de gracia, regalo. Si Dios llevara cuentas de los pecados, nadie podría salvarse. Y mira la actitud del publicano, que es la actitud que el texto recomienda, porque el texto termina diciendo, y este volvió justificado, dice el texto, para decir salvado, a su casa. El texto dice que no era capaz ni de levantar la mirada. Dice que se daba golpe. Ya entendió, porque usted dice, yo confieso ante Dios. Ya comprendió, es ahí. La gente, ustedes hacen cosas que no son bíblicas. Lea la palabra. Cuando nosotros en el acto de confesión nos damos, en el acto de contrición o en el yo pecador, nos damos golpe de pecho, estamos tratando de tener la actitud del publicano. El publicano es humilde. El publicano reconoce que no es nada ante Dios. El publicano reconoce que no es nada ante Dios y que no merece nada. Oigan, mis hermanos, la verdadera actitud de la oración es entender que la salvación es una gracia, un regalo, no algo que me merezco, sino algo que Él me da. Y cuando me lo da, me esfuerzo por permanecer en Él. ¿Amén? ¿Amén? ¿Lo vamos entendiendo? ¿Cuál es su actitud ante la oración? ¿Usted es como el publicano o es como el fariseo? Mira que en el fondo es lo mismo. En Lucas esto es muy común. Date cuenta que es la misma actitud del hermano mayor y del hermano menor. En Lucas está muy claro. Tú y yo somos hombres y mujeres que entendemos que no merecemos nada, que todo es gracia. Eso sí, luchamos por permanecer en la gracia. Amén. Vamos a hacer un momento de silencio antes de proclamar nuestra fe. De pie, por favor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos ahora a orar como asamblea eucarística por aquellos que no están aquí, pero que son importantes para nosotros. Padre, escucha nuestra oración, tú que eres un Dios bueno y misericordioso. Decimos, Padre, escucha nuestra oración. Padre, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, el Papa Francisco, los obispos, los sacerdotes y todos los fieles, para que siendo dóciles a las necesidades e injusticias humanas, emprendan acciones concretas de justicia. Padre, escucha nuestra oración. Por los gobernantes, para que frente a las injusticias de nuestra nación sean incorruptibles e imparciales, acojan las necesidades de los pobres y de quienes no son valorados en la sociedad, para que sean portadores de la justicia divina. Padre, escucha nuestra oración. Por las familias, las viudas, los huérfanos, para que en medio del dolor y la fragilidad sus vidas sean acogidas y llenas de la ternura de Dios,
y con actitud humilde mantengan la confianza en Él. Padre, escucha nuestra oración. Por los enfermos, extranjeros y quienes siguen esta transmisión en diferentes países, para que entre el sufrimiento y la soledad experimenten el consuelo y el cuidado de Dios. Padre, escucha nuestra oración. Si quieres orar por alguien, en silencio hazlo en este momento. Padre, todo esto te lo presentamos a ti con la seguridad de que tú nos amas y nos ayudas, y te lo presentamos por Jesús nuestro Señor.